Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en el caso 3, ¿no? Donde acá vamos a tener lo siguiente, fíjense, dice o pide, ¿no? Hay que representar, ¿sí?, como intervalos, como unión de intervalos, cada uno de los casos que ustedes tengan puestos ahí, ¿sí?, como ejemplos. Entonces, primero lo que hay que tratar de hacer es observar, tratar de ver y observar cuáles son los casos puntuales con los cuales nosotros tenemos que ir trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí?, vamos a ver qué es lo que nos pide el conjunto A. Dice todos los números reales, ¿sí?, todos los números reales x, por ejemplo, perteneciente a los números reales tales que x sea, en este caso, mayor que menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos dibujar nosotros en una recta como para tener una idea? ¿Sí? Por ejemplo, si en este caso tenemos el menos 1, lo que vamos a tener es que de menos 1 vamos a tomar todos los números que están a la derecha, depende del tamaño no importa el tamaño que tengan, ¿sí?, pero esa sería la idea en cuestión. Entonces, nuestro conjunto, ¿sí?, la solución de este conjunto, podemos escribirla así, si lo vemos de una forma más completa, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener x perteneciente a los reales, tales que x pertenece, y el conjunto va desde menos 1 hasta más infinito, ¿sí?, justamente porque no termina nunca, ¿sí? O sea, tenemos la idea importante acá es entender que no hay ningún número, ¿sí?, no hay ningún número que de alguna manera nos diga cuál es el techo de esto, con lo cual es un conjunto abierto, ¿sí?, y aparte es un conjunto que tiende a infinito. Esa sería la idea principal, ¿ok? Vamos a ver otro de los casos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Acá lo que nos pide es todos los números reales mayores o iguales que 2. Acá la cuenta es distinta, porque ¿qué es lo que pasa? En este caso, estamos hablando de los números que pueden ser o 2 o pueden ser mayores que 2. Entonces, la cuenta es muy similar al caso anterior, pero con la diferencia de que el 2 puede estar incluido en toda la cuenta en cuestión. Entonces, ¿qué diferencia vamos a tener? Que hay que escribirlo con corchete. El corchete lo que indica es que ese número también puede ser, ¿sí?, o de hecho es parte del conjunto de solución. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a tener nosotros en este caso es que la solución, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? X perteneciente a los reales, ¿sí?, tales que x pertenece, y acá el intervalo se escribe con corchete, ¿no?, desde el 2 hasta más infinito. ¿Está bien? Esa sería la idea central en este caso. Ya se empieza a complicar un poco más el tema en los casos que siguen. Por ejemplo, si tuviéramos que hacerlo C, que dice todos los números reales que distan del 0 menos que 3, ¿no? ¿Qué quiere decir que un número esté a una distancia menos que 3, por ejemplo? ¿Sí? En este caso, la idea central, ¿cuál sería? ¿Sí? En primer lugar, nosotros tenemos, imaginémonos la recta de números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos el 0, ¿sí?, nosotros tenemos libertad para movernos en dos direcciones, hacia la derecha o a la izquierda, ¿sí? Yo me puedo mover hacia la derecha 3 unidades y hacia la izquierda me puedo mover 3 unidades, ¿sí? Son como dos secciones distintas, ¿ok? Derecha o izquierda, ¿sí?, a los números positivos y a los números negativos. Este fenómeno de distancia que uno tiene, en este caso, se puede expresar con módulo, ¿está bien? Esa sería la idea en cuestión. Entonces, módulo básicamente, ¿qué es? Yo estoy tomando la distancia que tengo del x, y acá lo que me dice es que la distancia que tengo del x en este caso es 3, pero obviamente que si estoy tomando distancia que es menor que el 3, también lo tengo que tomar como si fuera una desigualdad, ¿sí? Entonces, en este caso tengo que plantear el problema de esta manera, como si fuera la distancia de x tiene que ser menor que 3, menor estricto, ¿sí? Es decir, esto imagínenselo como un cerco donde yo no me puedo mover más allá de 3 o menos 3 alrededor del 0, por ejemplo. Entonces, esa sería la idea central del problema, ¿está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, si yo la ecuación la planteo como todos los x pertenecientes a los reales, tales que módulo de x me quede menor que 3, ¿qué quiere decir esto? Que x puede ser mayor que el negativo y
y que x puede ser menor que el positivo, ¿sí? Otra forma de pensar esto es hacerlo así, como que x es menor que el positivo o el más grande y va a ser mayor que el negativo, ¿sí? En forma de sándwich. Entonces cuando van a la solución dicen x perteneciente a los reales tales que x pertenece, y en forma de intervalo como ustedes ven acá, de menos 3 a 3, y lo cierran de esta manera, ¿sí? Son otras opciones que pueden tomar en cuenta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, supónganse, un ejemplo como el D, donde ya empezamos a trabajar de tipos de ecuaciones, ¿no? Nosotros en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Supónganse x, un número real, ¿sí? Tal que en este caso tenemos 2x menos 3, que esto nos queda mayor que 5, ¿sí? Entonces el problema acá es que para poder resolver este problema nosotros necesitamos, ¿sí?, resolver la inecuación primero, es decir, tratar de resolver todos los puntos y sacar cómo nos queda la inecuación. Entonces vamos a resolverlo esto, ¿no? Planteémoslo como una ecuación común y corriente, ¿no? Tenemos 2x menos 3, que esto es mayor que 5. Acá tenemos que empezar a trabajar con inecuaciones y con los métodos distintos de resolución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso una opción, si yo quiero empezar a despejar las x, ¿qué es lo que tengo que hacer? Separar en términos, ¿sí? Ver dónde están los términos que tienen x y el resto de operaciones sacarlo por fuera de la cuenta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tengo esta ecuación, lo que puedo hacer es sumar 3 en ambos lados para sacar este 3 que está de este lado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, menos 3 con 3 se va, y acá lo que voy a tener es 2x, que esto es mayor que 5 más 3, que es 8, ¿sí? Luego lo que hago es lo mismo, ¿sí? Divido por 2 ambos lados, ¿sí? Y en este caso, ¿esto cómo me queda? X es mayor que 4. Simple, ¿sí? Entonces, cuando voy a la cuenta, me fijo, ¿esto cómo me queda? Desde el 4 en adelante, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, todo esto, ¿sí? Entonces, en este caso, digo que x pertenece a los reales, tales que x pertenece, y ahí escribo como intervalo, ¿no? De 4 a más infinito, ¿está bien? Y lo pienso de esta manera, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Pero fíjense, acá lo que se tiene que hacer es resolverlo, yo les digo, como desigualdad. En el caso de E es parecido, ¿sí? Porque ¿qué es lo que vamos a tener en este sentido? ¿Sí? Lo que vamos a tener acá es x perteneciente a los reales tales que, y acá la desigualdad es doble, fíjense, 1 es menor que 2x menos 3, que esto es menor que 5. Entonces yo la puedo trabajar, ya les digo, como una desigualdad doble y hacer las cuentas en ese sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las opciones acá sería, supongamos, yo quiero despejar la x, ¿no?, del medio. Entonces lo que quiero hacer es tratar de despejarla en términos de, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué otras operaciones tengo aparte del x que está restando? Bueno, una opción, por ejemplo, sería sumar 3, no solamente del lado del medio, sino aparte sumarle 3 a ambos lados de la desigualdad. El primer lado, el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque eso de alguna forma me habilita, o sea, poder ya ir sacando ir despejando, dejando limpia la 2x y después ver qué es lo que ocurre. Entonces, sumo 3 de este lado, sumo 3 de este otro y acá sumo 3 para acá. ¿Esto cómo me va a quedar? Menos 3 más 3 se va, o sea que esto me queda con 2x menor 5 más 3 que me queda 8 y acá me queda 3 más 4 que es un 1, que es 4, tenemos 1 que es 4 para mí. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 2. Entonces, divido por 2 ambos lados. Fíjense que esto es tan válido como despejar una ecuación común y corriente, ¿sí? Siempre recuerden que tienen que aplicar términos a ambos lados de la ecuación como para que la cuenta les quede bien, ¿está bien? Ese sería el tema principal a tener en cuenta, ¿está bien? Con lo cual, ¿cómo nos queda esto? Fíjense, 4 dividido 2 es 2, menor que x, y 8 dividido 2 es 4, ¿está bien? Con lo cual, cuando hacen las cuentas, ¿sí?, básicamente, ¿qué es lo que hay que tener acá, en este caso? ¿Sí? El intervalo nos va a quedar con x perteneciente a los reales, tal que x va a estar entre 2 y 4.
Lo pueden dibujar también en forma de la recta también, pero como para que vean que ya, si uno tiene una expresión clara y lo puede sacar, no hay problema en este caso. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en otros casos, ¿no? Supongamos que vamos al caso F, ¿no? Donde en este caso vamos a tener la siguiente multiplicación. X por 2x menos 3, que esto nos queda mayor que 0, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que tratar de ver acá? Primero, en este tipo de casos lo que hay que tratar de hacer es de evaluar de qué tipo de función estamos hablando o de qué tipo de problema estamos hablando. Acá tenemos una multiplicación, en primer lugar una multiplicación de dos números, supongamos, no sabemos bien la expresión, pero supongamos que a esta parte vamos a llamarle A y a esta parte vamos a llamarle B, por decir algo, ¿sí? Entonces, si tenemos que esta multiplicación es positiva, siempre ustedes recuerden la regla de los signos, ¿sí? Más por más nos da más y menos por menos nos da más, ¿está bien? Con lo cual, en este caso hay dos chances. Esto lo abrimos como si fueran dos caminos en lógica, ¿sí? O A es mayor que 0 y simultáneamente B es mayor que 0, o la otra opción es la siguiente, que A sea menor que 0 y que B sea menor que 0. ¿Está bien? Son como dos ramas que no se pueden tocar, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Supongamos, a este conjunto de solución vamos a llamarle 1. Este sería el 1. Y a este conjunto de solución que está abajo, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos de este lado, vamos a llamarle 2. ¿Está bien? Con lo cual, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. El 1, que esto nos queda x mayor que 0 y 2x menos 3 mayor que 0, o después está el 2, que en este caso es x menor que 0 y 2x menos 3, que es menor que 0. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Una de las opciones, ya por ejemplo en esta rama, ¿sí? En la primera, x ya está despejado, la es mayor o menor que 0, no hay problema, ya está la letra sola ahí sin inconvenientes, ¿no? Y después, por ejemplo, en la segunda ecuación, una de las opciones con las cuales se puede arrancar es sumar 3 en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Para sacar de ese lado lo que esté dando vuelta, ¿no? Entonces sumamos 3, sumamos 3, sumamos 3 y acá sumamos 3 también. ¿Está bien? ¿Cómo nos va a quedar esto? Fíjense, cada paso que damos lo ponemos entre llaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primero, acá no vamos a tener x mayor que 0 y acá 3 con 3 se va, o sea que esto nos queda 2x es mayor que 3, ¿sí? Y después, en el segundo, tenemos x menor que 0 y 2x es menor que 3, por ejemplo. Vamos a tomar un paso más, por ejemplo. Bien, entonces ahora, para el segundo caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vamos a dividir ambos lados por 2. A ver cómo nos queda esto. ¿Sí? Fíjense, cuando ahora terminamos, ¿no?, de sacar toda la cuenta, esto nos va a quedar la primera parte con x mayor que 0 y x mayor que 3 medios, y la segunda parte con x menor que 0 y x menor que 3 medios. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos en cuenta nosotros ahora? Por ejemplo, acá en el 1 vamos a tener 0 y 3 medios, y acá en el 2 el 0 y el 3 medios. ¿Sí? Entonces vamos a tener x mayor que 0, que es toda esta parte, y x mayor a 3 medios, que es toda esta otra. Y lo mismo de este lado, ¿no? X menor que 0 y x menor que 3 medios. Entonces la solución es justamente la unión de ambos conjuntos, ¿sí? Entonces vamos a tener x perteneciente de menos infinito a 0, unión de 3 medios a más infinito. ¿Está bien? Esa sería, digamos, la solución desde ahora. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro caso, por ejemplo. ¿Sí? Supónganse, vamos a ver
ahora otro ejemplo. Supongamos que vamos con el g, ¿sí? Que en este caso tenemos todo x perteneciente a los reales, tales que x al cuadrado menos 36 nos quede menor que 0. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, acá va a ser lo mismo, ¿sí? Tenemos x al cuadrado menos 36, que es menor que 0. Vamos a ir resolviéndolo a través de, ¿sí?, sumar, por ejemplo, 36 de ambos lados, ¿sí? Sumamos 36 de este lado y sumamos 36 de este otro, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a tener es que 36 con 36 se nos va y esto te queda x al cuadrado, que es menor a 36 positivo. ¿Sí? Es una de las formas de poder sacarlo. ¿Qué hay que hacer después? En estos casos lo que hay que hacer es aplicar raíz cuadrada, ¿sí? Justamente para sacarnos de encima el problema. ¿Está bien? Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros aplicamos raíz cuadrada de un número positivo, como es este caso, ¿sí?, lo que nosotros vamos a tener acá es que esto nos queda módulo de x. ¿Por qué? Porque nosotros admitimos números tanto positivos como números negativos, ¿sí?, que puedan estar efectivamente, como vemos acá, al cuadrado y que sean solución de la ecuación. Y la raíz de 36, que en esto nos queda con 6. Bien, una vez que ustedes tienen esto, ¿sí?, la idea sería... ¿Cuál sería la idea en este caso? ¿Sí? Vamos a básicamente aplicar, ¿sí?, la apertura del módulo. En este caso, ¿cómo nos queda? ¿Sí? Vamos a tener x menor que el valor positivo y mayor que el valor negativo. ¿Está bien? Y en este caso, básicamente el área donde se encuentra la solución es esta. ¿Está bien? Con lo cual, para el conjunto G, la respuesta sería todo x perteneciente a los reales, con la condición de que x va a estar entre el menos 6 y el 6 sin incluir. ¿Se entiende? Entonces lo vamos armando de distintas maneras, ¿está bien?, para cada caso en particular. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en otro caso, el h, supongamos, donde en el h nosotros vamos a tener x perteneciente a los reales, tales que nos queda 1 más 2 sobre x, que esto es menor que 3, ¿sí? Entonces acá la idea va a ser más o menos la misma, tratar de despejar la ecuación en términos del x. Igualmente de acá lo vamos a hacer de una forma especial. ¿Por qué motivo? Básicamente porque tenemos una fracción, una división, ¿sí?, que tiene la letra x en cuestión, que es una de las partes que hay que tener en cuenta en estos casos. ¿Ok? Entonces la diferencia que nosotros vamos a tener presente en estos casos es simplemente que al momento de resolver esto, lo que hay que hacer es pasar todo de un solo lado de la igualdad, como para que nos quede bien despejado, ¿sí? Entonces vamos a tener 1 más 2 sobre x, ¿sí?, que esto nos va a dar menor que 3, y acá restamos 3 en ambos lados, ¿sí? Restamos 3 de acá y restamos 3 de allá. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros? ¿No? 2 sobre x menos 2, que esto es menor que 0, ¿sí?, con lo cual acá buscamos un denominador común, ¿sí?, con la idea justamente de poder hacer esta resta, ¿sí?, como corresponde. Recuerden siempre que nosotros, una vez que tenemos una fracción, ¿sí?, la idea con la fracción es tratar, o cuando tenemos una fracción comparada con 0, la idea es tratar de llevar todo el problema a una sola fracción de x y de y, ¿sí?, que eso trate de, bueno, ser nuestra solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, si miramos nosotros ambos números, la primera fracción nos queda el número 1, ¿sí?, acá abajo, y la otra nos queda x. Con lo cual lo que se puede hacer es decir, lo más sencillo en estos casos es buscar como fracción un número que sea común a los dos, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, multiplico por 1 arriba y abajo, y acá multiplico por x arriba y abajo, con la idea justamente de que me quede esto de esta manera, ¿sí? Entonces ahora voy a tener un x
en el denominador y abajo voy a tener un 2 menos 2x, que esto es menor que 0. ¿Sí? ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos que tener en cuenta acá? Básicamente, nosotros acá tenemos el caso de una fracción, ¿sí? Que es menor que 0. Con lo cual, si la fracción es menor que 0, ¿qué pasa con los signos? Tenemos dos opciones. Vamos a tener que los signos necesariamente tienen que ser distintos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener, por ejemplo, en estos casos es que puede ser el positivo de arriba y el negativo de abajo o viceversa, ¿sí? Ambos casos que sean parecidos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a abrir nosotros desde acá, ¿sí? Vamos a tener 2 menos 2x, que es mayor que 0, y x, que es menor que 0, o la otra, que 2 menos 2x es menor que 0, y x, que es mayor que 0. ¿Está bien? Vamos a tomarlo de vuelta como que eran los dos caminos que teníamos al principio, el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? ¿Sí? Básicamente lo que vamos a hacer nosotros ahora es despejar cada ecuación con respecto al x. Estas dos ya están despejadas porque la x ya está limpia de ese lado, y en las primeras tenemos, ¿sí?, estas dos que no lo están. Entonces, por ejemplo, restamos 2 de ambos lados, ¿sí?, justamente con la idea de sacar estos dos de ambos lados, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo nos queda? Vamos a tener menos 2x es mayor que menos 2 y x es menor que 0, o menos 2x es menor que menos 2 y x es mayor que 0. ¿Qué es lo que falta por hacer, no? Acá falta dividir por menos 2 en ambos lados, ¿sí? Es lo último que falta hacer. Recuerden que cuando dividimos por un número negativo, lo que va a ocurrir es que, ¿sí?, digamos, la división va a pasar a cambiar de manos, de signo, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el primer caso, que x va a ser menor que 1, ¿sí?, y x va a ser menor que 0, y la otra es que x va a ser mayor que 1 y x va a ser mayor que 0. ¿Está bien? Vamos a dibujar los dos, ¿ok? Entonces tenemos 0 y tenemos 1, y acá tenemos 0 y acá tenemos 1. ¿Está bien? X menor que 1, que es toda esta parte, menor que 0, que es toda esta otra, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Mayor que 0 y mayor que 1. ¿Está bien? Entonces, cuando vamos a la solución simplemente es la unión de la intersección de ambas partes. O sea que esto nos queda como x perteneciente de menos infinito a 0, unión de 1 a más infinito. ¿Está bien? Y ese sería el conjunto de solución completo, ¿sí? Es la forma de poder resolverlo sin problema. ¿Está bien? Bien, vamos a ver, por ejemplo, otro de los casos. Bien, vamos a ver entonces ahora otro caso. Vamos al caso I, que acá va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Fíjense, yo tengo un número real, que es este, tal que, y acá me queda 1 sobre x, que esto me queda menor que 4 sobre x. ¿Cómo resolver estas desigualdades, no? Bueno, hay varias opciones que se pueden sacar acá, pero la primera que yo sugeriría sería tratar de pasar, ¿sí?, como hicimos hace un rato, todos los términos de un solo lado de la desigualdad, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a restar ambos lados de la desigualdad por 4x, con la idea justamente de que me quede la desigualdad comparada con 0, con el número 0. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar el número 0, y acá esto me queda menos 3 sobre x, mismo denominador, menor que 0. Tengo otra opción, por ejemplo, que es, igualmente no es muy útil, pero multiplicar por menos 1 a ambos lados, con lo cual, seguimos de este lado, esto nos va a quedar así, por ejemplo, como 3 sobre x, que es mayor que 0. ¿Cuál es la idea acá? Bueno, justamente hay dos posibilidades. Si es una fracción que es positiva, o 3 es mayor que 0 y x es mayor que 0, o 3 es menor que 0 y x es menor que 0. Bueno, claramente, ustedes ven acá, hay una de las dos opciones que es imposible, que es esta justamente. La escribo justamente como para
ir al formalismo de la cuenta, pero nada más, es para que se entienda justamente que el procedimiento es el mismo. ¿Okay? Una vez que ustedes tienen esto, ¿sí? Simplemente acá lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Dicen 3 mayor que 0, esto se cumple siempre, y x mayor que 0 lo que dice es que x perteneciente desde el 0 hasta el más infinito es de hecho la solución completa del problema. ¿Está bien? Bien, perfecto. Vamos a ver entonces ahora otro tipo de desigualdades, como por ejemplo pueden ser las de módulo, ¿sí? Que vamos a trabajar ahora. Por ejemplo la j, ¿no? Donde en este caso tenemos x perteneciente a los reales, tal que vamos a tener módulo de x, que esto es menor que 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros acá? Para el módulo, ¿sí? Siempre que ustedes tengan, siempre hagan la siguiente cuenta, ¿no? Yo tengo el 0, tengo menos a y tengo a. Siempre que tengo que el módulo de un número me da menor que algo, ¿sí? En ese caso se abre de esta manera, ¿no? X módulo de x menor que a se abre diciendo que x va a estar comprendido entre a y menos a. Esa sería la parte de teoría que tenemos que tener en cuenta acá, nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente corre con lo mismo que dijimos hace un rato, que no podemos, entre comillas, escapar por fuera de una distancia determinada del 0, que es lo que vemos nosotros en este momento, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Que x nos va a quedar menor que 3 y mayor que menos 3, ¿ok? Con lo cual, como solución, ¿esto qué es lo que tiene? X pertenece, ¿sí? En este caso, desde menos 3 hasta 3, ¿sí? Y ese sería el conjunto solución en cuestión completo, ¿sí? de nuestro problema. ¿Está bien? Luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver una variante, supongamos al caso K, donde en este caso tenemos, supongamos, lo mismo, ¿no? X perteneciente a los reales, tal es que en este caso nos queda módulo de x menos 2 menor que 3. ¿Cómo hacemos para abrir esto nosotros? Bueno, la buena noticia es que esto se puede abrir de una forma muy parecida a la que nosotros tuvimos hasta hace un rato con lo que vimos recién. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? X menos 2 nos tiene que quedar menor que el positivo y mayor que el negativo. Es decir, la misma cuestión, la única diferencia es que, ya les digo, el bloque completo de la cuenta, lo que está dentro del módulo por completo, es lo que vamos a reemplazar en cuestión, ¿sí? Entonces ahora la idea es, bueno, una vez que tenemos esto, ¿sí? Una vez que lo abrimos de esta manera, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Sí? Lo que hay que hacer, por ejemplo, es, una de las opciones es, yo quiero despejar la x, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en estos casos? Sumar 2 de los 3 lados de la ecuación. Recuerden que esto se hace de esta manera porque opera la ecuación como si fuera una balanza, donde yo tengo los mismos elementos de un lado y del otro, ¿sí? Entonces recuerden que ese es el objetivo de lo que estamos trabajando nosotros, ¿sí? 2 con 2 se va, menos 3 más 2 que es menos 1, que esto es menor que x, que esto es menor que 5. Entonces fíjense cuando lo vamos a dibujar cómo nos queda esto, ¿no? Fíjense, en este caso la idea sería, yo estoy en el 2, ¿sí? Me voy a mover 3, 4, 5, o sea 3 unidades a la derecha, 1, 0 y menos 1, que son 3 unidades a la izquierda, ¿sí? Entonces me meto de este lado, ¿sí? Estas 3 unidades, me meto estas 3 unidades, que es lo que me pide el módulo, y efectivamente la diferencia con el módulo normal es que mi módulo está centrado en el 2. Empezar a verlo de esta manera es muy útil para este tipo de casos, ¿eh? Porque, bueno, nada, de alguna forma se puede poner un poco más en orden en cuestión la idea. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la solución? ¿Sí? En este caso, x pertenece de menos 1 hasta 5, sin incluir, ¿sí? Pero bueno, este es un buen ejemplo como para que ustedes vean, ¿sí? cómo es la apertura en cuestión de todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora otro caso que sería el contrario, que qué es lo que pasa cuando tenemos que el módulo es mayor que un determinado número, ¿sí? Supongamos que vamos al caso L, donde en este caso vamos a tener x perteneciente a los reales, tales que módulo de x va a ser mayor que 3. ¿Qué es lo que se hace
en estos casos, ¿no? Bueno, la idea acá va a ser la siguiente, ¿sí? Cuando decimos módulo de x es mayor que 3, lo que estamos diciendo sencillamente es que, por ejemplo, estamos centrados en el 0, estamos en 3 y estamos en menos 3. Es como si nosotros tuviéramos una barrera de acceso o no pudiéramos acercarnos más allá de 3 unidades a la izquierda o a la derecha de este valor de x. Con lo cual, en este sentido, tenemos como una especie de cerco de restricción, ¿sí? O sea, no es una especie de, digamos, de muro que donde desde el 0, 3 unidades a la derecha y 3 unidades a la izquierda, lo que vamos a tener es que no nos podemos acercar hasta ese punto. Entonces la forma de abrir esto, como ustedes ven, no es un conjunto completo, sino que son dos ramas por separado del mismo conjunto, ¿sí? Entonces la forma de poder abrir esto es muy sencilla. Tenemos que abrirlo como si fuera una unión de dos partes, no una intersección, ¿sí? Entonces, que módulo de x sea mayor que 3, ¿qué implica esto? Por un lado, que x va a ser menor que menos 3 o que x tiene que ser mayor que 3, ¿sí? Que son esas dos opciones que tenemos acá. ¿Cuáles son los números que son de x menor que menos 3? En este caso son los que van de menos infinito a menos 3 y los que van desde 3 hasta más infinito son los otros, ¿sí? Que son los que nosotros tenemos hasta ahí en cuestión, ¿ok? Entonces ahora, cuando vamos a la solución del problema, x nos va a quedar entre menos infinito y menos 3, unión desde 3 hasta más infinito. ¿Está bien? Esa sería la solución del problema en cuestión. ¿Está bien?